Hace aproximadamente un mes subimos a este canal un video sobre baterías de ion litio, o mejor dicho, sistemas de baterías de ion litio. Y planteábamos ahí que por distintas razones, ahorro de energía o lograr quizás un punto más en la evaluación del lead, se estaban instalando estos sistemas en edificios de oficinas, edificios de viviendas incluso, que desconocían los riesgos que esto implica. Incluso las escasas normas que hay para protegernos de esos riesgos. Pues bien, hoy vamos a hablar de algo muy similar o que tiene contactos similares, que son los paneles fotovoltaicos, que también están colocándose en edificios sin que se conozca totalmente los riesgos que esto implica. Si usted está en el tema, si está justamente enfrentándose a diversas decisiones respecto de los paneles fotovoltaicos, quédese con nosotros que vamos a tratarlo profundamente. En efecto, como leemos en la imagen, se trata de una nueva energía que trae sus propios riesgos y por lo tanto son nuevos riesgos y, como es lógico, vamos a ver los requisitos de la NFPA. Dado que nuestra línea directriz es hacer comentarios de ingeniería contra incendio, lógico es que acudamos a la National Fire Protection Association. Decimos que esto es nuevo, pero en realidad muy nuevo no es. Alexander Becquerel descubre el fenómeno fotovoltaico en 1839, hace ya bastante tiempo. Pero es verdad que hubo que esperar hasta 1946 en que Russell Hall, que ahí lo vemos en su laboratorio, llega a fabricar la primer celda fotovoltaica. De ahí en más las cosas avanzaron. Es usual que el circuito de un conjunto, aquí lo hemos simplificado absolutamente, sea como esté aquí. Ahí vemos una cantidad de paneles fotovoltaicos que están en serie para ir aumentando su tensión y todo lo que vemos en amarillo son conductores que llevan corriente continua, porque los paneles fotovoltaicos utilizan corriente continua. Llegan a lo que se denomina inversor, que convierte la corriente continua en corriente alterna. Destaco algo para que lo entendamos cuando vamos a verlo dentro de un tiempo. No hay ningún interruptor en la línea de corriente continua, que es la amarilla. Luego, la corriente alterna tiene sus interruptores de distribución y eso es todo para algo simple como lo estamos viendo. Todavía sigue existiendo una forma de pensar que los sistemas fotovoltaicos generan poca tensión y poca corriente. Eso depende de la cantidad. Un sistema fotovoltaico puede llegar a tener 1800 voltios de corriente continua y varias decenas de amperes. Veamos, las plantas fotovoltaicas, que fueron en realidad lo primero que se hizo al respecto en escala importante, son exclusivamente para entregar la energía a la red de distribución de energía eléctrica pública, digamos. Pero en otra escala comenzaron a usarse en viviendas, como vemos aquí. Quizás no mucho en América Latina, pero sí en otros países. Aquí es netamente para ahorrar energía. Acá tenemos otro ejemplo, donde el panel está separado de la casa, pero el caso es lo mismo. Sin embargo, a partir de 1970, comenzó a colocarse paneles fotovoltaicos en el techo de edificios, que eran algo que se colocaba al final, es decir, una vez que estaba terminado el edificio, que no formaba parte del edificio, se agregaba al edificio. En efecto, siempre se colocan en la gran mayoría de los casos sobre los techos de los edificios. Ya aproximadamente en los 90 se comenzó a integrar el sistema fotovoltaico al edificio en sí. Y no solamente en techos, sino también en fachadas. Es decir, formando parte de la fachada del edificio.
les hago notar la separación que tienen los paneles de la pared del edificio, que también vamos a comentar algo. Así que estos sistemas de paneles en fachadas son quizá lo último, aunque lo último realmente son los paneles transparentes. Esto que ven ustedes son paneles fotovoltaicos que reemplazan al vidrio y entonces se utiliza grandes superficies, pero la luz atraviesa el lugar. Acá lo vemos en otro tipo de edificio, ¿verdad? Básicamente eso es lo que hay. Tiene distintos nombres, distintas clasificaciones de acuerdo con cómo se usa una cosa con la otra. Bien, pero cuidado, se avanza y no hay normas que eviten los riesgos. Por ejemplo, de fachadas, no hay una sola norma que regule cómo instalar un sistema de fachadas. Vamos ahora al riesgo de incendio. ¿Cuál es el riesgo de incendio que tienen estos sistemas de paneles fotovoltaicos? Aquí vemos cómo se está quemando un panel. ¿Por qué se quema? Por infinidad de razones. El granizo, por ejemplo, que produce una fisura y la fisura produce cortocircuito, el cortocircuito genera calor e incendio, porque parte de los paneles es combustible. Fallas de puesta a tierra, otro de los temas. Si no está bien puesto a tierra, el resultado es que no se abren los sistemas de precaución contra sobrecorriente. Por lo tanto, esto sigue. Recordemos lo siguiente, aún con bajos niveles de iluminación, los paneles fotovoltaicos generan energía y por lo tanto es muy difícil de aislar un panel. Es igual que una batería. ¿Cómo uno aísla y elimina la tensión que tiene una batería? Pues no puede. Tanto la batería que la almacena como el panel fotovoltaico que lo está generando. Ese es el principal problema que tiene, la imposibilidad de aislarlo. Aquí tenemos otro incendio y la ubicación en el techo hace que no veamos el incendio. Generalmente los incendios sobre paneles fotovoltaicos en techo los avisa un vecino, o sea, los avisa alguien que está fuera del edificio. Pensándolo bien, sí existe un método para aplicar aquí, que es la detección por cable. Es cables que son sensibles a la temperatura. Sin embargo, en ningún lado se nombra. Es increíble. Tampoco sabríamos cómo instalarlo, ¿verdad? Es decir, dónde, por qué allí, por qué no, que no haga sombra. No es sencillo. Pero no es cuestión simplemente de quedarnos diciendo, no hay detección. Un incendio puede encender muy fácilmente la cobertura del techo si esta es combustible. Lo que le ponemos al techo para impermeabilizar. Observen con detalle la foto. Están quemándose los paneles, pero está ardiendo el techo. ¿Lo ven? Pues si arde el techo, olvídense, va a cubrir todo. Cuando hay un incendio en un techo, lo más probable es que se propague a toda el área cubierta. Aquí lo estamos viendo claramente. Esto no empezó así de golpe, esto llevó un tiempo, no mucho, pero un tiempo. Los bomberos no pueden ni siquiera acercarse, ni siquiera han llegado aparentemente. ¿Cómo se hace para extinguir ese fuego? Con energía eléctrica allí. Así que lo más probable es que tengamos una propagación total. La corriente continua tiene arcos, los arcos que se forman tanto en corriente continua como en corriente alterna, son mucho más grandes en temperatura, pero sobre todo en duración, en la corriente continua. Porque la corriente alterna, como en cada hemiciclo se baja a cero, puede llegar a cortar el arco. Así que los riesgos más importantes de los sistemas fotovoltaicos es la parte que es exclusivamente corriente continua, es ese cable amarillo que estábamos viendo en el esquema. Allí es posible que se hagan arcos de corriente continua, es decir, antes de llegar al inversor. Es el punto más arriesgado, a tal caso que algunos fabricantes ponen microinversores, uno por cada panel, que es una excelente solución, pero es más caro. Aquí vemos otro ejemplo de ese arco. En este caso, pues no pasó a mayores, pero observen cómo algo produjo ese arco en la parte de corriente continua. Ahí no hay ningún inversor todavía. Las cajas de pase
que son una necesidad, y en este caso incluso tienen hasta interruptores, no pueden estar al exterior a menos que sean especialmente para exteriores. Pero además, ya sea porque las cajas están mal aseguradas, porque hay dilatación por temperatura, porque esto se calienta y se enfría, o por efecto del viento, que no están bien amurados los paneles y por lo tanto las cajas que están sostenidas por esos paneles tampoco, y todo se mueve. Y si una instalación eléctrica se mueve, seguramente en el extremo hay una aislación de los cables que está sufriendo y termina cortándose, y eso se llama cortocircuito, y de ahí al incendio un paso muy pequeño. Como ven, algunos no son problemas propios del panel fotovoltaico, sino de su instalación. Y luego de ver estos, que son las cosas más frecuentes como origen del incendio, tenemos esto último, que es lo más nuevo y que Europa está bastante enloquecido tratando de encontrar cómo estudiarlo, que es el riesgo de incendio en paneles en fachadas. Y ocurre que el espacio que hay entre el panel y la fachada, que lo vimos en la otra diapositiva y se ve claramente en esta, produce una propagación vertical tremenda para el calor, para el humo y para las llamas. Y fácilmente va a pasar a toda la fachada. Es decir, se va a extender fácilmente. Miren, aquí hay un corte de justamente una fachada y el edificio. Observen ese enorme espacio, que deben ser 40 centímetros, por decir algo, que sirve de paso al calor, al humo y a la llama. Y uno se pregunta, si va a poner este tipo de elemento, ¿cómo va a determinar la distancia de separación el instalador si no hay ensayos aún de esa instalación? Recientemente, y cuando digo recientemente, es el mes pasado, estamos en febrero de 2024, pues fue en enero de 2024, científicos de Noruega demostraron que pese a la escasa cantidad de plástico que tiene un panel de los usados en la fachada, que es apenas el 12%, generalmente todo indica que se va a propagar a toda la fachada. ¿Qué quieren que les diga? Yo no instalaría algo así. El tema es que quienes lo instalan no lo saben. Quienes piden la instalación, quienes compran. Así que ese es el problema ahí lo vemos nuevamente, separado, en este caso mucho menos que lo que vimos en la foto, en la otra imagen, pero aquí hay un riesgo y hay otros riesgos. Hay materiales combustibles que contiene el panel. Por ejemplo, lo voy a leer porque es bastante difícil, el teraftalato de polietileno, o el polimetilmetacrilato, o el acetato de viniletileno. ¿Y qué ocurre? Que cuando se queman generan gases tóxicos. Genera dióxido de azufre, cianuro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno, además de compuestos volátiles. Y la pregunta es, ¿cómo van a evitar que esos gases tóxicos ingresen a través de la ventana del edificio adentro del edificio? No hay ningún análisis al respecto. Saben que están los gases, pero igual lo ponemos. Sin duda, y como conclusión respecto de las fachadas, la instalación en fachadas es un riesgo mucho mayor que la instalación en el techo. Casi podríamos decir que la instalación en el techo, en la medida que no se queme el techo, que no sea combustible, que sea una losa de hormigón armado, se va a quemar y ya. Pero esto puede afectar a todo el edificio. Para que vean lo que puede llegar a ocurrir con los paneles fotovoltaicos, aquí tenemos una instalación de Lanco, New Jersey. Es un enorme almacén o depósito, como gusten denominarlo. Y si ustedes observan los camiones, y no son camiones pequeños, es evidente, les da una idea de lo enorme que es esto. Pues bien, en efecto, todos esos cuadraditos son paneles fotovoltaicos. Son 7.000 paneles. Por cierto, hay que saber decir que esto está excelentemente colocado. Después vamos a hablar de ese perímetro que permite ingresar al techo.
está libre. Eso mide más de 2 metros de ancho, esos pasillos, y pasillos internos. Eso está muy bien distribuido en ese aspecto. Pero el 1 de septiembre del 2013 algo no funcionó y empezó un foco de incendio. Noten dos cosas en esta foto. Los bomberos no están arriba del techo. No porque no puedan hacerlo, dado que, como dijimos recién, hay espacios para que ellos pudieran entrar, pero ahí hay tensión, o por lo menos es lo que yo interpreto de esta imagen. Y noten que como esto es tan amplio, tan grande, el agua, los chorros de agua no llegan, o sea que ni en eso pueden ayudar. Bueno, pues esto siguió creciendo y siguió propagándose y terminó quemando el depósito. A ver, fíjense, estaba en el techo, pero debido a que el techo era combustible, evidentemente, o por lo menos que era fácilmente afectado por el fuego, el resultado es que se quemó todo por una búsqueda lógica de ahorro energético. Veamos cuáles son las posibles soluciones a todo esto. Y empecemos con unas soluciones que yo denominé genéricas porque no hacen nombre, o sea, referencia a una norma, sino que es del sentido común traído por la experiencia de quienes instalan los paneles. Veamos qué nos dicen las soluciones genéricas. Debemos usar componentes ensayados tanto en calidad como en seguridad eléctrica. Esto significa hacer un estudio. Porque viene el vendedor y nos dice, sí, mire, acá están todas las normas, ¿ve? Todas estas normas las cumplimos. Y nos dicen que las cumplimos cuando son normas de ensayo. Las normas de ensayo no se cumplen ni se descumplen. Las normas de ensayo dicen, y estoy inventando, que la propagación de la llama fueron 25 milímetros. Punto. ¿Eso es mucho? ¿O eso es poco? No lo fija la norma. La norma que nos muestra el numerito, muy contentos, porque cumplimos con esto. No, ensayaron esto. ¿Pero contra qué comparamos? No instalar en techos con materiales combustibles, ya lo comentamos, como ser una conocidísima membrana de asfalto, o de polietileno, de poliisocianurato. No usar paneles que contengan plásticos, sobre todo en el fondo, a menos que estén ensayados y que el ensayo diga que son seguros. Instalar los cables y bandejas en tuberías metálicas, no plásticas. Hemos visto tuberías plásticas, pero eso no tiene ningún sentido. Al sol tuberías plásticas, así que siempre usen metal. Utilizar conectores que hayan sido ensayados para soportar la radiación ultravioleta. No, pero es que estos son muy buenos, son importados, pero quiero el ensayo. Y si no, algo es muy simple, mire, lo mismo que la temperatura solar, además de estar aprobados para el exterior. Si ya están hablando con uno de los vendedores, pídanle ver una instalación que tenga 2 años. A ver, y ahí pueden ver cuáles son los efectos del sol sobre los conectores, los cables y sobre todo. El problema es que en muchos países de Latinoamérica no hay cosas que tengan 2 años instaladas, de estas que estamos hablando. Use cajas de pase que eviten ingreso de humedad y de condensación. Los que vimos recién tenían una tapita de plástico, ¿la vieron? No tenía un O-ring alrededor. No exponer las cajas a la luz directa del sol. Y por supuesto deben soportar la radiación ultravioleta. Si no, se resquebraja y si se resquebraja no sirven para su objetivo de guardar las conexiones. Esos son los conceptos que surgen de lo que vimos antes, simplemente. Vamos a ver ahora las soluciones normativas. Para eso vamos a usar la NFPA 5000, que es el código de edificación de la NFPA, la NFPA 70, que es el Código Nacional de Electricidad de la NFPA, y la NFPA 1, que es el Código de Incendios. Vamos a ver qué contiene cada una de ellas. Se supone que con esto estamos más o menos salvados, y así es. En el capítulo 38.12 y apartado 12.1 de la NFPA 5000 leemos lo siguiente. Los paneles que son rígidos, es decir, que no se doblan, deben cumplir con uno de los siguientes ensayos o requisitos. O bien cumplen, y ahí sí es cumplir, con la norma ANSI FM 4478, cuyo título es Approval Standard for Rigid Photovoltaic Modules, o sea, norma de aprobación
para módulos fotovoltaicos rígidos, o bien debe cumplir con dos normas UL. UL es Underwriters Laboratories, la 1703 y la 2703. La primera es norma, o sea, estándar para módulos fotovoltaicos planos, y la segunda es la norma o estándar para el montaje seguro para usar con esos módulos fotovoltaicos planos. Esto, como se dan cuenta, por ejemplo, el estándar para montaje seguro no debe hablar solamente del panel fotovoltaico, sino de cómo se hace la instalación. Así que debemos verificar si lo hacen igual que UL 2703. Ya esto nos da una primera tranquilidad, pero ojo que no están hablando de paneles verticales u horizontales. Los paneles verticales, insisto, no hay nada aún que nos diga qué hacer con los riesgos que son obvios. Si son flexibles y están adheridos al techo, entonces deben cumplir con la ANSI FM 4476, que es igual, pero para flexibles. Tanto la 5000 como la 1, que repite exactamente lo mismo, debe haber un acceso de 1,2 metros de ancho en todo el perímetro del techo, el que estábamos comentando con el depósito del incendio. Si el lado del edificio no es mayor de 76 metros. Si lo es, debe ser de 1,80 m. Ahí en ese dibujo, en esa imagen que veíamos del incendio era mucho más que 1,80 m. Y la instalación debe ser de acuerdo con el FPA 70 en cuanto a lo eléctrico y de acuerdo con el FPA 1 de acuerdo a otros requisitos aplicables que vamos a ver ahora mismo. Entonces vamos a la 70. Son los artículos 690 y 691. No vamos a profundizar. Esto es para quien debe hacer la instalación con todo cuidado y cómo se fabrica también el panel. La primera parte habla de circuitos y configuraciones, distintas formas de hacer la interconexión entre los paneles. Luego, cómo debe ser la protección de sobrecorriente, cómo ponerla, dónde. Luego, la protección de arco de corriente continua, que justamente estuvimos hablando de eso. Y este es probablemente el más importante de los requisitos. Debe haber dispositivos de desconexión rápida. Estos dispositivos cortan o reducen la tensión continua, la tensión de corriente continua. Y por lo tanto permiten que los bomberos ingresen al lugar en forma segura, dependiendo de dónde lo corten, dónde interrumpe, cosa que vamos a mirar ahí nomás en un instante. Y también los sistemas de interconexión. Todo esto es lo que está en la NFPA 70 y por último, que ya lo habíamos nombrado, cómo hacer la puesta a tierra correcta. Por lo tanto, si estamos escribiendo un pliego de solicitud de compra de un sistema de estos, pues componer deben cumplir con NFPA 70, artículos 690 y 691, ya le estamos haciendo una cantidad de exigencias importantes. El tema es poder interpretar la norma para verificar las condiciones. Y ahora vamos a la 1. La 1 está en el capítulo 11, 12, o sea, en el capítulo 11, apartado 12. Y trata de tres temas fundamentales. El primero es la señalización que debe haber respecto del sistema. El segundo es el acceso al techo, que es exactamente igual que lo que ya vimos con la NFPA 5000. Y el tercero son los montajes sobre el piso, que como estamos hablando de los edificios, no estamos tocando las grandes instalaciones, no lo vamos a ver. Vamos a ver solamente de señalización, pero sepan que están estos tres. Y en señalización nos dice que hay dos tipos de carteles que poner. Son carteles para los bomberos, por lo tanto deben interpretarlos, deben saber interpretarlos. Este es el cartel que debe colocarse cuando ese aparato o equipamiento de rápida desconexión lo que hace es cortar la energía a nivel panel, o sea, corta cada uno de los paneles. Se le pone un elemento para cortar todos. Allí están las instrucciones de qué debe hacer, que es apretar un botón simplemente, o girarlo, o accionarlo, el bombero. Y está indicado la casa, sea casa, edificio, es el mismo dibujo, dónde está el riesgo. Y aquí no hay riesgo, está todo en gris, porque justamente corto en cada panel y el panel sí tiene baja tensión. La otra opción
es que ese mismo sistema de interrupción rápida corte antes del inversor y por lo tanto siga conectada cada uno de los paneles. Para eso es este otro. Observen que la única diferencia, que es la más importante, es que le dice al bombero, ojo, porque los paneles siguen energizados, no suba. ¿Qué más? A no más de 1 metro del interruptor de desconexión, ese que tiene que accionar el bombero, debe ubicarse otra etiqueta que dice llave de interrupción rápida de los paneles fotovoltaicos. Por supuesto, la norma dice el tamaño de las letras, que tiene que ser fotoluminiscente o no, que esto y que el otro. Bueno, pues allí está. Estamos mirando solamente los puntos generales de la señalización, que están en la NFPA 1. Otras normas que son aplicables, aunque no tan directamente. La primera es la NFPA 285, es la de combustión de fachadas. No nombra los paneles fotovoltaicos, porque los paneles fotovoltaicos están por delante de la fachada. Pero ojo, tenemos que analizar si un incendio en el panel fotovoltaico no afecta a la fachada. Eso está en 285. Y la otra es la 780. Los paneles fotovoltaicos no atraen los rayos, pero son muy sensibles a la caída de un rayo. Así que está la 780 para instalar los pararrayos. No nos olvidemos de los pararrayos. Aquí son, digamos, más importantes, entre muchas comillas, que en un edificio cualquiera. Un rayo cae ahí, quema todo, hasta puede producir un incendio. Esto sí que es interesante también, que son las normas de instalación. Como hay una cantidad enorme de sistemas, es muy difícil encontrar normas de instalación, pero FM Global las tiene. FM significaba anteriormente Factory Mutual, ahora es FM Global, y DS es Datasheet. La 1.15 es para paneles fotovoltaicos montados en techo. Y la 706 es para montados en el piso, o sea, para más grandes generalmente. La gran ventaja de esto es que además de ser muy buenas, muy específicas, muy claras, como todo el material que tiene FM Global, es gratuito. Vuelvo a decirlo, si tienen que especificar esto, con decir la instalación debe cumplir con FMDS 1-15, están diciendo decenas de páginas de requisitos. Y con esto llegamos al final porque no pretendimos ir al detalle, al tornillo, al sujetador, a cómo funciona un panel, sino a hacer notar que tenemos riesgos que no estamos manejando y que hay normas para avanzar en la protección. Les agradezco haber escuchado hasta aquí y a ver si les ha servido, les agradecería cualquier comentario. Y aquí están mis datos por cualquier pregunta técnica que quieran hacer. Hasta la próxima.